Hola, hola, buenas tardes. ¿Están ahí? Claro, buenas tardes. ¿Podemos empezar? El problema está en que yo ahorita estoy en un consultorio de neumología del hospital y justo la atención empieza a las 12, así que voy a hacer una pequeña concesión y vamos a tratar de hacer solamente 30 minutos. Pues disculpen, no, lamentablemente a veces los pacientes van a tocar la puerta, entonces vamos a hacer 30 minutos de trombolismo pulmonar. Lo más importante es que lo que queremos enfatizar es que las enfermedades respiratorias no solamente son enfermedades del parénquima pulmonar, como por ejemplo la neumonía, el cáncer, o de la vía aérea, como por el EPOC, el enfisema. Hoy día hemos visto un caso de bronquiectasia bien interesante. Entonces, no solamente enfermedades de las vías aéreas, también enfermedades de la circulación pulmonar, o sea, de los vasos sanguíneos. Y no solamente estamos hablando de vasculitis, sino enfermedades que se provocan en la arteria pulmonar, por ejemplo. Entonces, eh, así como hay también enfermedades, digamos, de acuerdo a la anatomía, hay también enfermedades de acuerdo a cómo se presentan, enfermedades agudas, enfermedades crónicas. Hoy día hemos visto enfermedad crónica, como es la bronquiectasia, y también hemos visto enfermedad aguda, que es el paciente con neumotórax. Entonces, y de alguna manera el tromboembolia pulmonar es una enfermedad aguda en el cual el paciente clínicamente está bien y sin embargo presenta una disnea severa, compromiso del estado general, dolor torácico y varias cosas que vamos a ver. Entonces, enfermedades agudas, enfermedades crónicas. Enfermedades, otra cosa, estamos viendo si hay enfermedades infecciosas o no infecciosas, enfermedades neoplásicas, enfermedades inflamatorias y estas enfermedades de la tipo del, ya este es el compromiso mecánico de los vasos pulmonares. Entonces, como ustedes saben, entonces la neumología es un amplio grupo de enfermedades y ustedes poco a poco tienen que ir dilucidando, ¿no? Cómo va, qué tipo de enfermedad puede ser. Entonces, vamos a hablar acerca de embolismo pulmonar. Entonces, como le estaba diciendo, la embolia pulmonar es una obstrucción parcial o completa del árbol vascular pulmonar, o sea, la vasculatura pulmonar. Y esa vasculatura, como todas las enfermedades, por ejemplo, los pacientes que tienen bronquiectasia, por ejemplo, tienen un fondo, puede ser diabético, por ser hipertenso. Entonces, las enfermedades, el sistema. Ábreme la puerta, por favor. Señora, por favor, me espera un momentito, ¿ya? Estamos esperando el sistema. Ya. Bueno, 30 minutos, en 30 minutos. Ya, entonces tenemos ¿cómo es que se obstruye la vía, el vaso sanguíneo? El vaso sanguíneo se obstruye porque existe un trombo en un lugar distante que va a viajar al, al vaso sanguíneo. Entonces, es lo que estábamos hablando. Para que se forme una embolia pulmonar, tiene que ver algo fuera. Y es algo fuera, generalmente es un vaso sanguíneo periférico de los miembros inferiores, pero como les voy a decir ahora, no es exclusivo de los miembros inferiores. Entonces se forma un coágulo en las venas profundas
del sistema venoso profundo de miembros inferiores. Pero para que se forme este coágulo, en cualquier persona no se va a formar este coágulo. Tiene que haber unas condiciones. Y eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué condiciones van a hacer que se forme este coágulo? ¿No? Formación de un coágulo o fragmentos extraños que por A o por B, por tres motivos se van a formar estos coágulos. Y eso es lo que se llama la triada de Virchow. Eso lo vamos a explicar después. Pero el concepto es eso, se forma un trombo y por A o por B motivos, una parte del trombo sale y entra a la circulación sanguínea a través de la vena cava y entra a la circulación de la arteria pulmonar y sigue viajando y ese trombo llega a un vaso de la arteria pulmonar y lo va a obstruir. Y como algo, es como si fuera el tránsito de Lima. Cuando se obstruye el tránsito no puede pasar nada, no hay fluido. ¿Y qué pasa con la parte distal de la obstrucción? Se forma lo que llamamos el infarto pulmonar. Y el infarto pulmonar va a provocar toda una serie de sintomatologías. Entonces, y otra cosa, cuanto más vasos sanguíneos se obstruyan, más va a haber la complicación de mayor falta de oxígeno, o sea, el paciente entra con insuficiencia respiratoria, entra con dolor torácico, entra con compromiso del estado general, ¿no? Con un síndrome hemodinámico, llamamos nosotros, con un compromiso hemodinámico, hipotensión y la muerte. Esto es una enfermedad que rápidamente lleva a la muerte y por eso debemos estar precavidos para poder prevenir. Lo más importante, y ya hemos empezado ya por el principio, lo más importante del tromboembolismo pulmonar, no solamente el diagnóstico y el tratamiento, sino la prevención. Tenemos que prevenir esta enfermedad. Es una manifestación más grave de la enfermedad tromboembólica venosa, causa significativa de muerte, perfectamente tratable y prevenible. Eso es lo mismo que estábamos diciendo, la formación de un trombo en miembros inferiores, el viaje de un émbolo a través de la circulación de la vena cava, llega al corazón, el pulmón pasa al pulmón, ¿cierto? En este caso va al pulmón derecho y va a producir una obstrucción de las venas pulmonares y va a provocar toda una serie de sintomatología, básicamente una insuficiencia respiratoria aguda. Este tromboembolia pulmonar está dentro de las enfermedades agudas, ¿ya? Y miren cómo se forma el infarto pulmonar distante. El infarto se produce cuando no hay circulación adecuada en el tejido pulmonar. Como es como el infarto de miocardio. El infarto de miocardio también se provoca así, ¿ya? ¿Listo? Entonces vamos. Entonces, ese embolia pulmonar es consecuencia de la migración hasta el árbol de la arteria pulmonar de un trombo que proviene del territorio venoso, generalmente de miembros inferiores. Es una complicación de la trombosis venosa. Pero no solamente puede haber otras fuentes, como son otras venas superficiales, esas las que vemos en las miembros inferiores, pueden ver venas superficiales que provocan. Las venas prostáticas, ahí vamos a presentar una foto de un paciente hospitalizado que en el ecodoppler de miembros inferiores no se ven trombos en miembros inferiores, entonces, pero sí tiene un problema prostático. El PSA está aumentado. Entonces estoy seguro que tiene un problema de venoso en próstata y de ahí ha viajado hacia el, el corazón y del corazón al pulmón. También fuentes venosas en el riñón y uterinas. Uterinas es importante porque generalmente los pacientes cesareadas, los pacientes que tienen algún tratamiento quirúrgico o ginecológico pueden ser susceptibles de esta enfermedad, ¿no? Es la causa más frecuente de muerte después de una cirugía electiva y también es una causa frecuente de muerte materna. No se olviden la importancia de tener en cuenta, sobre todo en los pacientes que tienen comorbilidades. Ya ustedes saben que las comorbilidades más frecuentes en estos medios son la diabetes, la hipertensión, ¿no? Las complicaciones pulmonares. Y esto es lo que decía que provoca que el paciente tenga una trombosis en miembros inferiores. Tres cosas: la estasis venosa, o sea, no hay la circulación lenta, o sea, mucho tráfico.
La lesión endotelial, en este caso, el ejemplo del tráfico son los huecos, los baches, los choques. Cuando hay un choque, se altera todo la circulación, el tráfico del líquido. Entonces, la estasis venosa, las lesiones que en la propia vía, en una carretera, por ejemplo, una vía alterada, donde hay un accidente y se altera todo el tráfico, se hace lento, hay una lesión del tráfico, ¿no? Y lo otro, lógicamente, alteración del sistema de la coagulación. Pero con las dos primeras sobran para poder tener una formación de un trombo. Esto es circulación venoso profundo, flujo sanguíneo normal, mire cómo fluye la sangre normalmente, y cuando hay una trombosis, miren, se forma este trombo. Y después de este trombo sale un émbolo. Se dispara una parte del trombo y forma un émbolo. Entonces, pero siempre tenemos que determinar si el paciente tiene una trombosis venosa profunda. Y desde ahí vamos adelantando que un examen bien importante siempre es tratar de hacer una ecodoppler de miembros inferiores, sobre todo los pacientes que tienen factores de riesgo o que van a hacer, se le va a llevar a cabo una cirugía importante. Cuando tiene mucho tiempo reposando en cama, ¿no? Entonces tenemos que medidas para restituir el flujo venoso, ¿no? El problema es caminar es bueno, pero hay pacientes que no pueden caminar. Por ejemplo, los pacientes que tienen un, una fractura de pelvis, una fractura de cadera, no pueden caminar. Entonces, obligados, hay una estancia muy prolongada en cama. Y la injuria de pared torácica se observa en los sitios donde hay un trauma o cirugía ortopédica. O sea, la injuria de la pared, como decir, dentro de un tráfico, el choque, un accidente de tránsito, en este caso es un trauma o una cirugía ortopédica que puede provocar un daño de algún vaso sanguíneo. Eso provoca injuria en la pared. Y anormal en la coagulación ya son condiciones, por ejemplo, las enfermedades neoplásicas y autoinmunes tienen la propiedad de hipercoagulabilidad. Eso es lo que le estaba diciendo en la clase de ayer, que hay un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, mayor probabilidad que tengan sobre todo las enfermedades autoinmunes, que puedan tener una trombosis venosa o la posibilidad de que tengan una embolia pulmonar. También las enfermedades neoplásicas. Por eso los pacientes con cáncer de pulmón que tenemos postrados, que no se pueden caminar, es urgente en este tipo de pacientes darle un tratamiento preventivo con enoxaparina para prevenir la embolia pulmonar, ¿no? Ya estos vienen ya los pacientes que tienen un trastorno congénito con mutaciones en los factores de coagulación, factor 5, deficiencia de antitrombina 3, proteína C, que ya son otros factores, pero en pacientes es menor la posibilidad. Cirugías mayores, no se olviden los que se van a operar de abdomen, de pelvis, hospitalizados, vuelos largos, por ejemplo, 12 horas para ir a España, 14 horas para ir a Japón. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo los que tienen eh, varices de miembros inferiores. Siempre hay que caminar. Yo cuando viajo siempre paro caminando. Me voy al baño por gusto, dentro de esto salgo, voy, camino por aquí, camino. Y hacer movimientos en los viajes largos. No se olviden las pacientes embarazadas, sobre todo el posparto, el cesárea, y los pacientes que tienen preeclampsia. En cáncer, si es pélvico, abdominal, metastásico, enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, o los pacientes que han tenido uso de estrógenos, por ejemplo, los que tienen algo. No sé si en la antigüedad usaban mucho los anticonceptivos orales, no sé si ahora se están usando, ¿no? Pero tienen mucha cantidad de estrógeno, ¿no? Y otros factores son la obesidad, pacientes que entran en hemodiálisis, la discapacidad neurológica, entonces todos son factores. Pacientes que entran en una cirugía de fractura de cadera o pacientes que tienen una cirugía abdominal severa como cáncer de páncreas, entran a cirugías grandes, sobre todo cirugías que duran más de 30 minutos, ¿no? Hay riesgo de embolia pulmonar. Sobre todo la anestesia general y mucho tiempo con anestesia general puede ser un riesgo de esta enfermedad.
Los traumatismos, fractura de pelvis, fémur, tibia, traumatismo vértebro-medular, inmovilización con mucho tiempo. Entonces hay que tener mucho tiempo, mucho cuidado con este grupo de enfermedades. ¿Cómo diagnosticar una trombosis venosa profunda? En miembros inferiores hay inflamación de la pared, dolor local, enrojecimiento, aumento de la temperatura local. Siempre tenemos que tomar comparativamente ambos miembros inferiores, poner nuestro dedo para poder ver la temperatura de ambos miembros inferiores. Cualquier alteración, enrojecimiento, dolor local, aumento de la temperatura, nos va a indicar que podemos tener una trombosis venosa profunda. Peor si hay edema en miembros inferiores y tenemos que hacerle una serie de pruebas. En la gran mayoría de los pacientes con trombosis venosa profunda son asintomáticos, ¿eh? Tengan mucho cuidado. Cuando tienen síntomas hay edema, cianosis, dilatación, calor, hipersensibilidad, eritema, ¿ya? Entonces, no se olviden esa triada de hipercoagulabilidad con alteración de flujo sanguíneo y una lesión endotelial va a provocar una trombosis y todo lo que ya les habíamos manifestado. Y esa trombosis va a conducir por salida de un émbolo y a través de la circulación sanguínea llegar al corazón y del corazón al pulmón. No se olviden la importante hacer la ultrasonografía de comprensión, o sea, sobre todo el ecodoppler de miembros inferiores. Retimografía no hacemos mucho, tampoco venografía. Más importante es el ecodoppler. Pero más importante que todo es tener una sospecha clínica y ir avisorando clínicamente. Tomar una placa de tórax, un ecocardiograma, gases en sangre, dímero D también es una cosa importante. Pero más importante que todo, si está en mayúscula, el angiotem, o sea, una tomografía de los vasos sanguíneos pulmonares. La gammagrafía solamente en caso de que el paciente tenga alergias a la sustancia de contraste o los pacientes que tienen diálisis, ¿no? Entonces no se olviden del angioten, pero son pruebas complementarias el dímero D, el ecocardiograma, la gasometría arterial, la placa de tórax y la amplia sospecha clínica. La clínica nos dice que es una disnea de inicio súbito. Cuando tiene inicio de inicio súbito, piensen en neumotoras, como hemos visto el caso de hoy, o también una tromboembolia pulmonar. Pero hay dolor pleurítico, edema de miembros inferiores. No se olviden de la hemoptisis. Hoy día preguntamos al paciente que tiene neumotórax si había tosido con sangre, nos dijo, no se olviden, con disnea súbita y hemoptisis es la posibilidad alta de tromboembolia pulmonar. También palpitaciones, dolor anginoso y síncope, o sea, sensación de caída. Es una característica. Puede ir trastorno hemodinámico en pacientes con embolia pulmonar. Hay taquimia, taquicardia, frote pleural, sibilantes localizados. Puede tener fiebre, pero la fiebre es por necrosis por el infarto, todo sitio donde hay necrosis hay fiebre. O sea, la fiebre no es sinónimo de infección, no se olvide, ¿ya? Es un cuadro agudo, infarto pulmonar, hemoptisis, dolor pleurítico, disnea, colapso de la reserva cardiorrespiratoria, colapso circulatorio, ¿no? Hipotensión, pérdida de conciencia, tromboembolismo pulmonar. El electrocardiograma, bueno, es taquicardia, signo de sobrecarga derecha, inversión de T en las precordiales. Son cosas que ya seguramente han visto en cardio, ¿cierto? Ahí está. Ustedes saben mejor que yo leer un electrocardiograma. Y una placa de tórax puede ser completamente normal. No se olviden, una placa normal no significa que el paciente no tenga una enfermedad pulmonar. Hay atelectasia segmentaria, puede un poquito de derrame, es muy leve, una opacidad basal, el hemidiafragma está levantado, puede haber cardiomegalia. Vean acá, ¿no? El hemidiafragma derecho está, eh, digamos, levantado, el seno coste diafragmático está obstruido, y mira acá hay una opacidad que nos podría dar una sospecha de que algo puede estar pasando en el paciente y tenemos que tomarle un angioten. Todo lo que es sustancia de una disminución, algo borrado, por ejemplo, algo obstruido, nos puede dar una imagen de una embolia pulmonar. El dímero D se ha pedido siempre, pero poco a poco usamos ya cosas más con mayor, digamos, potencial diagnóstico, como es el angioten, ¿no?
es sensible a las elevaciones del nivel plasmático, ¿no? No se olviden angioten, resonancia magnética, gammagrafía de ventilación por punción. Esta es la gammagrafía, por ejemplo, es la lesión pulmonar en el lado izquierdo, ¿no? El paciente tiene insuficiencia renal o alergia a la sustancia de contraste, una gammagrafía. Pero imagínate, esto no puede ser en todos los centros. Mira, una sustancia, una imagen de sustracción es lo que no va a llegar al diagnóstico. Imagen de sustracción. O sea, algo le falta acá, algo que está mordido, algo mordido por el ratón, digamos nosotros, ¿no? Que no deja pasar la sustancia de contraste. Hay que evaluar siempre en una profilaxis, evaluar el riesgo, la historia natural. Hay que dar una profilaxis farmacológica y una profilaxis mecánica. Farmacológica, dar heparina subcutánea o también heparina de bajo peso molecular. Eso es lo que está usando actualmente, que es la enoxiparina, usamos en una dosis de 40 miligramos subcutánea como preventivo y cuando hay ya confirmado tromboembolismo pulmonar, 60 miligramos cada 12 horas. Usamos pacientes de warfarina en los pacientes de alto riesgo, pero tiene muchas contraindicaciones. Una de las más importantes, demasiado sangrado, por eso usamos ahora anticoagulantes orales sintéticos como la rivaroxaban. El único problema es que es un poco caro, pero de todas maneras es una cosa importante como tratamiento anticoagulante. Hay vendaje compresivo, compresión secuencial, ¿no? Hay que poner un filtro en vena cava inferior. Eso es un tratamiento quirúrgico. Hay pacientes, como le vamos a hablar, que tienen neumotoras tienen una embolia pulmonar 2 o 3 veces, porque tienen esa predisposición. Entonces ahí hay que dar un tratamiento, poner un filtro. Un filtro es una malla en vena cava para que ya no vaya al pulmón ese émbolo. Se pone un tratamiento quirúrgico, un filtro en la vena cava, es como una malla y evita que el émbolo llegue al corazón y después al pulmón. Hay que prevenir y minimizar las serias secuelas, que son la muerte, ¿no? El disconfort, la recurrencia prolongada de la enfermedad, ¿no? Y esta provoca una insuficiencia respiratoria tan severa que puede llegar hacia la hipertensión pulmonar. La anticoagulación tiene la propiedad de disminuir la obstrucción vascular, prevenir la embolización o prevenir que viaje el émbolo, inhibir la liberación de sustancias vasoactivas y optimizar la función del ventrículo derecho. Cuando hay este problema de tromboembolia pulmonar, hay una insuficiencia del lado derecho del corazón. Y por eso es lo que denominamos también, hay una hipertensión pulmonar. Entonces no se olviden, la heparina usábamos antes, ya usamos cada vez menos, usamos ahora la enoxiparina y por vía oral el rivaroxaban, que es una cosa importante que porque inhibe al factor eh, eh, 10A y dura con 3 semanas de duración la fase aguda. Es un tratamiento muy importante el rivaroxaban. Se usó mucho también en el COVID como tratamiento por vía oral. Entonces hay que evitar las complicaciones como son la hemorragia, ¿no? Hay que tener cuidado del sitio del sangrado, más frecuentemente es el estómago, intestino, riñón, la uremia y la trombocitopenia. Miren ese coágulo, causa de muerte. Y estos son imágenes ya del este es el fluxograma de cómo tratar a un paciente. Siempre pedir dímero D, pero lo más importante es el angiotensin. Y esto es lo que le estaba diciendo, ¿no? Que tenemos que un angioten de un paciente en la cual, miren, la obstrucción se ve acá, ¿ves? Esta es la vena cava, ¿no? Y acá se ve una imagen negativa, ¿no? Esta imagen negativa es la característica o sea, una imagen de sustracción. O sea, acá en esta imagen se ve que no pasa la sustancia de contagio porque hay algo que obstruye. Y ese algo que obstruye es una embolia pulmonar, con todas sus características. Muy bien, más bien disculpen lo apurado de esta sesión. Lamentablemente ya me están tocando la puerta y tenemos que dar por finalizado. Más bien,
En la práctica vamos a tratar de conversar un poco más sobre embolia pulmonar y en cualquier otra sesión, ¿ya? Más bien, muchas gracias por su atención y estaremos viéndose el día de mañana en el grupo. Va a estar el doctor Valladares y yo voy a pasar visita, o sea, 2 o 3 que van a estar conmigo pasando visita, pero la mayoría va a estar con el doctor Valladares en la clase práctica. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.